Yo les decía, me quiero presentar. Bueno, sí, ahorita estamos trabajando en Federación en el Ministerio de Defensa Doctrinal. Generalmente yo no predico, pongo a mi pastor, que es Andrés Ramos, a que predique, él sí lo hace bien. Entonces él es el que da los temas. Yo solamente generalmente doy una introducción, pero bueno, en esta tarde pues me invitaron a mí, así que aprecio mucho su invitación. Yo no sé a quién se le ocurrió la grandísima idea, pero a todos lo agradezco bastante. Bueno, yo les decía, no soy la persona más elocuente, ni la persona a lo mejor más agraciada en hablar, ni tampoco en contar chistes. De hecho, tal vez yo les podría decir que yo soy una persona demasiado tal vez seca o para decir las cosas, así que mato los momentos importantes con comentarios tajantes o secos. Y nada más voy a leer 1 Timoteo 4 como lo acabamos de leer, pero voy a leer el 16. Yo estoy utilizando la versión NTV, así que en algunas ocasiones les voy a estar pidiendo que se me apoyen con lecturas con la Reina Valera para hacer un contraste y poder expandir más el conocimiento. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno y nos has bendecido día con día. Padre, te pido mucho por los jóvenes de aquí, de esta iglesia del Calvario, para que tú también les llenes de bendición y les llenes de entendimiento, Padre, y les des de mucho de tu gracia. Es que esta palabra que se va a exponer no vuelva vacía, sino al contrario pueda ser comprendida, que es el objetivo, que se comprenda, Padre, se guarde y no solamente se conozca, sino que se pueda practicar. Te pido también pues mi vida, Padre, y que pueda ser prudente al momento de hablar en esta tarde. Así que Dios, te pedimos que tú nos bendigas mucho, en nombre de Jesús, amén. La importancia de la doctrina, si le puedes dar clic, por favor. Entonces, generalmente cuando visitamos en el Ministerio de Defensa Doctrinal las diferentes iglesias y les decimos que visitamos a las siguientes iglesias, tratamos de llevar el énfasis de por qué es importante la doctrina y por qué necesitan los jóvenes doctrina. Y estas son una de las preguntas principales que siempre hacemos. Finalmente, como lo hacemos de una manera de taller, porque llevamos talleres, hacemos una dinámica y empezamos a preguntar, bueno, para ti, ¿qué es la doctrina? O tú, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué conoces acerca de Dios? A veces es interesante cuando preguntamos qué es doctrina y nosotros decimos por ahí, estuvimos haciendo encuestas, estuvimos preguntando y algo que me sorprendió bastante es el ver que yo creo que el 10% de los jóvenes cuando se les pregunta qué es doctrina saben dar una respuesta correcta. El otro 40% divaga y piensa que, piensa que doctrina son cierto tipo de prácticas. Y lo que me da más tristeza es que el otro 50% no tiene ni idea de lo que es la doctrina. Y revisando estas preguntas, estas encuestas que dimos, hubo un joven que dijo: en mi iglesia no tenemos doctrina. Y fue algo que me impactó, y yo cuando lo leí me dio risa, la verdad. En mi iglesia no tenemos doctrina, y me dio gracia, yo me reí, porque dije, ¿cómo puede haber jóvenes tan ignorantes y pensar que en su iglesia no hay doctrina? Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? ¿Qué queremos nosotros como ministerio? ¿Qué quiero yo transmitir? Que ustedes empiecen a tener una conciencia de la importancia de lo que es la doctrina. Así que bueno, como ya no soy, como les digo, no soy el mejor predicador, yo probablemente termine muy rápido, pero vámonos al primer punto, si me puedes apoyar. Y vamos a atacar esta pregunta: ¿qué es doctrina? Vamos a empezar a entender lo que es la doctrina. Y voy a empezar diciendo sobre la doctrina, la relación que tiene la teología y la doctrina. ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia que estudia a Dios. Teo viene de Dios, logos viene de estudio, ciencia, el estudio de Dios. La teología propone estudiar a Dios. ¿Y cómo podemos estudiar a Dios? Por medio de la Biblia, por medio de su escritura. La teología, hacer teología es estudiar lo que dice la palabra acerca de Dios. Entonces, cuando hablamos sobre teología, una teología aplicada, por ejemplo, la teología de la adoración, entonces propone empezar desde el Génesis, Éxodo, Levítico, y nos vamos a Apocalipsis y sacar lo más sustancial acerca de lo que es la adoración.
Y de ahí nacen las enseñanzas, nace la doctrina que nosotros tenemos. Y de esa misma manera la teología ayuda a que se organice. Entonces, la doctrina viene de la teología. La teología es el estudio de Dios, y ahí se deriva la que es la doctrina. Bueno, pero entonces, ¿qué es doctrina? La doctrina viene del griego didaskalia. Esto es muy importante que se aprenda. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene un concepto de lo que es doctrina. Piensan que doctrina son cierto tipo de cuestiones religiosas, de prácticas, y eso no es doctrina. ¿Qué es doctrina? Viene del griego didaskalia. Hay una frase de C.S. Lewis, en un libro que tiene él, sobre el mero cristianismo, y lo voy a citar porque me pareció como que me pareció muy interesante. Decía Luis en su libro, hoy los jóvenes cristianos no quieren saber acerca de lo que es la teología, no quieren entender lo que es de la teología. Hoy los jóvenes cristianos prefieren escuchar acerca de prácticas religiosas o de cierto tipo de si hagas o no hagas, y se conforman con esto nada más. Dice Lois, yo me niego a promover esto, yo me niego a pensar en esto, que los jóvenes no necesitan teología. Él dice, el no conocer teología es para personas necias. Si todos queremos aprender acerca de Dios, tenemos que entonces darle importancia a lo que es la teología. Y él dice, ustedes no son niños, así que no puedo hablarle como niños. Y yo les digo, bueno, a un niño les dice, Cristo te ama, apréndete Juan 14:6, etcétera, etcétera. Pero ustedes, yo creo que son jóvenes sapientes, jóvenes que pueden entender lo que es la teología. Entonces, para resumir así rápido, la teología es el estudio de Dios. La doctrina cristiana se deriva del estudio de Dios de la teología. Y la palabra teología viene del griego didaskalia, que significa enseñanza. Y les voy a pedir por favor que vayamos a algunos pasajes bíblicos. Vamos a ir a Mateo 7:28. Alguien valiente que lo lea con voz fuerte, si tiene de preferencia Reina Valera 60. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, la gente perdón, ¿me puede repetir? ¿La gente qué? Se admiraba de su doctrina. Voy a leer en NTV, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Aquí vemos la palabra didaskalia, que lo traduce doctrina, que es igual a enseñanza. Vámonos al siguiente pasaje, en Juan 7:17, por favor. NTV dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo lo hablo por mi propia cuenta. Otra vez podemos ver esta palabra, didaskalia, enseñanza. Vamos en la última cita, por favor, en Timoteo 4:16, que lo estábamos leyendo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en todo lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Entonces, podría yo entonces concluir que el propósito de la doctrina de la teología sistemática es organizar las doctrinas principales del cristianismo. Entonces, cada vez que abramos nuestras Biblias y encontremos esta palabra, enseñanza, no nos alarmemos, porque sabemos entonces que la enseñanza es doctrina. Y cada vez que hablamos acerca de doctrina, también estamos hablando acerca de teología, porque el estudiar a Dios representa eso. Vamos al siguiente punto número 2. Entonces este punto, pues son objeciones contra la doctrina, objeciones contra el estudio de la doctrina. Yo voy a tratar de explicar más este punto, ya que es importante.
¿Por qué no estudiar doctrina? Como yo les comentaba, hemos visitado algunas de las iglesias, hemos preguntado acerca de lo que conocen sobre doctrina, que para ellos que representa el cristianismo, etcétera, etcétera. Y hubo un joven al que yo le pregunté, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué te dices llamar cristiano? Él me respondió, yo soy cristiano porque sentí que estaba mal, sentí que Dios me estaba hablando a mi vida, y por eso me convertí al cristianismo. Y luego le pregunto, bueno, ¿y qué es doctrina? Y él dice, no, pues es que yo creo que no es necesaria la doctrina siempre y cuando yo sienta que esté bien con Dios. Y entonces yo me quedé de cierta manera pues sorprendido con esa respuesta. Y lo voy a simplificar dando un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes tienen, bueno, los que tienen novio, las chicas que tienen novio, o bueno, los que no tienen una relación o algo así, que tiene una persona que los quiere mucho, que los estima mucho, les dice, yo te voy a hacer que conozcas la Torre Eiffel, yo te voy a llevar a que conozcas la Torre Eiffel, y eso es lo que te dice esta persona que te quiere mucho. Entonces tú dices, órale, la Torre Eiffel, y empiezas a imaginarte en tu mente, órale, la Torre Eiffel, París, subirme a la Torre Eiffel, ver el río Sena, el atardecer, la luz, la ciudad de la luz, y empiezas a imaginarte de cómo sería conocer la Torre Eiffel. Y esta persona que te quiere mucho, en lugar de llevarte a París, te lleva aquí a Gómez a que conozcas la Torre Eiffel. Entonces, te pregunto, ¿eso es verdaderamente conocer la Torre Eiffel? Yo diría que no, y más aún, vamos a poner el siguiente ejemplo, digamos que esa persona que te quiere mucho también toma una foto de la Torre Eiffel y te la da y te conformas con esa foto pensando que eso es conocer realmente la Torre Eiffel. Y yo lo transmito también aquí a la iglesia, y yo veo también muchos jóvenes que se conforman con algo que no es real. Y así como este joven decía que la doctrina no se necesita siempre y cuando uno se pueda sentir bien con Dios. Entonces yo digo, lo que está haciendo este joven es hacer de un Dios real a algo menos real. De conocer a algo real, hacerlo algo menos real. Y de esta misma manera yo pienso que muchos de nosotros venimos todos los domingos a escuchar, a sentarnos, a hacer prácticas religiosas, a hacer tradición, y están cambiando a Dios pensando que lo que estamos haciendo es real. Y tenemos que empezar a tener mucho cuidado, porque, se lo voy a repetir, no estamos dejando de conocer al Dios real. Entonces, ¿por qué no estudiar doctrina? Hay unos que dicen, práctica. La doctrina es una cosa, lo que yo hago con mi vida es otra. Lo que yo haga aquí es una cosa, lo que haga yo allá afuera es otra cosa. O sea, que lo que tú hagas en tu trabajo, lo que tú hagas en tu escuela, lo que tú hagas con tus amigos, ahí no aplica la doctrina solamente aplica aquí en la iglesia. Y eso también es una mentira. ¿Por qué? Porque la doctrina va más allá voy a ejemplificarlo de esta manera. Lo que nosotros creemos refleja lo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos una buena doctrina, por lo tanto tenemos una buena adoración. Y una buena adoración es una buena práctica. Y también aquí quiero empezar a detenerme y también hablar acerca de lo que es la adoración. La adoración no es venir y tocar un instrumento ni cantar. La adoración no solamente se limita a leer la Biblia o a orar. Así como yo les dije que la doctrina es enseñanza, la adoración es un estilo de vida. Así que la adoración es eso que haces en tu trabajo, es eso que haces en tu escuela, es eso que haces con tu novia o con tu novia, con tu novia o con tu novio, eso es adoración. Adoración es testificar a Dios en tu vida, en cada parte, en cada aspecto, en cada lugar en lo que te desarrolles, eso es adoración. Entonces no puedes separarla de la adoración del cristianismo, no puedes separar tus prácticas de tu creencia, de la razón. Entonces, lo voy a decir así, la enseñanza
La enseñanza es práctica. Por lo tanto, la doctrina es adoración. Entonces, si tenemos una buena teología, podremos tener una buena doxología. ¿Esto qué significa? Que podemos tener un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Y les voy a invitar a que abran Tito 2. Vámonos a Tito 2. Y no sé qué título tengan aquí en las sociedades bíblicas hayan puesto. En la mía dice fomenta la enseñanza correcta. Lo traduzco, fomenta la doctrina correcta. Y empieza a hablar sobre prácticas, acerca de algunas prácticas sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Y voy a leer Tito 2.1, dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar control propio. Y luego empieza a decir muchas prácticas. Luego llegamos al 6. De mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos de hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que haga refleje integridad y seriedad de tu enseñanza. ¿Qué está diciendo? Que lo que tú aprendas lo apliques, y lo que tú sepas puedas transmitirlo, y esto se llama integridad. Yo creo que también algo que está fallando mucho ahorita en la actualidad de los jóvenes es que no tienen integridad. Vienen aquí en la iglesia, escuchan, pero nunca aplican nada de eso. Y si no estás aplicando lo que tú conoces, eso no es integridad, porque estás ocultando algo, no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere de tu vida. Entonces, ¿para qué es importante la doctrina? Para que tengas integridad, y lo que tú sepas aquí, tu razón pueda ser aplicada. Vamos al punto número 2, dice: conformismo o inconsistencia. Conformismo o inconsistencia. Vamos a 2 de Pedro, ahí donde dice 2 de Pedro 3. Y lo voy a leer, dice: a tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo que hacen en otras partes de la Escritura. Esto resultará su propia destrucción. Yo creo que aquí cuando escribe Pedro es muy claro. A veces nosotros nos conformamos con lo que no es real, con lo que Dios no es real, y somos muy conformistas. De la misma manera somos inconstantes. ¿Y qué dice Pedro? Es muy claro, dice: si tú no haces lo que dice la Escritura, si no te preocupas por lo que dice la Escritura, entonces esto te va a llevar a tu propia destrucción. Entonces es muy importante, jóvenes, que entendamos la importancia de la doctrina, porque si no la entendemos, entonces esto nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Y algo también que ahorita lo he visto en algunas personas es que quieren separar a Cristo de la doctrina. Quieren separar a Cristo de la doctrina. Entonces hay personas que me dicen: no, es que tú no me hables de doctrina, háblame de Jesús, háblame de Cristo, háblame acerca del amor, háblame acerca de la prosperidad. Como si eso fuera Jesús. Y el cristianismo no se basa solamente en eso, es más allá, y tenemos que conocerlo. Separan a Cristo de la doctrina, y no sé, ahorita trato de pensar en algo así como que tan horrible, o algo no sé, muy feo, que pueda yo ejemplificarlo para que me puedan entender de lo que significa separar a Cristo de la doctrina. Bueno, yo pondría el siguiente ejemplo. Es como si ustedes fueran al sur con los chilangos y piden de comer, y luego les dan de comer, y cuando les ponen así la comida, se dan cuenta que les están sirviendo una quesadilla sin queso. Entonces, una quesadilla tiene que llevar queso, no pueden separar una quesadilla del queso, porque entonces no sería quesadilla, ¿no? Del mismo modo, no pueden separar el cristianismo de la doctrina. Separar a Cristo, el Evangelio, de la doctrina, entonces no es estar hablando del Evangelio. Separar el Evangelio de la doctrina es
no sé, es algo sectario, no es el verdadero cristianismo. Dios demanda que nosotros podamos entender qué es esto, y los voy a invitar a que abran su Biblia en 2 de Juan. 2 de Juan dice: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Entonces es muy importante, jóvenes, que no caigamos en este error de decir que el Evangelio es uno y la doctrina es otra. Es lo mismo. Cuando se habla del Evangelio se está hablando de la doctrina, y no podemos separar una de la otra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la doctrina. Entonces vámonos al tercer punto, que dice ¿por qué sí estudiar doctrina? Como primer punto, es mejorar nuestra práctica con nuestra vida cotidiana. Ya lo habíamos hablado en el otro punto. Si nosotros mejoramos nuestro conocimiento que tenemos acerca de Dios, por ende todas nuestras prácticas y todo lo que somos y todo lo que hacemos va reflejado en nosotros. Entonces es muy importante, porque tú tienes que dar testimonio de la fe que hay en ti. Entonces cada vez que alguien demande la razón de la fe que hay en ti, tú debes de tener doctrina para que puedas dar una respuesta acerca de lo que se te ha sido demandado. ¿Por qué sí estudiar doctrina? Porque tú tienes que vivir ser un joven íntegro, de tal manera que lo que tú conozcas puedas vivir y lo puedas aplicar. Les voy a pedir que vayamos otra vez a 1 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza, hasta que yo llegue, y dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y a enseñar a los creyentes. Yo creo que Pablo aquí estaba siendo muy claro cuando le estaba escribiendo a Timoteo. Vamos a tratar de contextualizarlo conforme a lo que le estamos enseñando, y acerca de lo que es la práctica. La práctica es lo que nosotros aplicamos en nuestro estilo de vida, por lo tanto es nuestra oración. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Dice: sé ejemplo en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Práctica, eso se llama adoración, se llama doxología. Sean ejemplo. Y dice, y en el 13 dice: dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y a enseñar a los creyentes. Enseñar doctrina, teología otra vez. No podemos separar lo que nosotros conocemos, la razón que tenemos de nuestras prácticas. No podemos ser jóvenes que pretenden no conocer a Dios, o que están cambiando a Dios, al verdadero Dios, por algo irreal. Por lo tanto, esto nos lleva a un crecimiento espiritual. Si nosotros conocemos a Dios, por lo tanto nuestra vida espiritual va a seguir creciendo. Y algo que se me hace, a veces he escuchado que en los cultos de oración dicen: yo quiero que oren por mi vida espiritual. Y a veces yo pienso que cuando alguien me está pidiendo eso, en pocas palabras está diciendo: es que yo no tengo comunión con Dios, yo me estoy olvidando de la doctrina. Y también esto se me hace muy triste. Entonces, cada vez que tú quieras pedir en un culto de oración por tu vida espiritual, entonces ten cuidado, porque lo que estás diciendo es que tú estás descuidando la palabra de Dios. Y es importante también que empiecen a conocer también la doctrina y la importancia que tiene la doctrina para que su vida espiritual pueda crecer. Y vámonos a 2 de Pedro 3:18. Dice: en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra para siempre. Amén. Dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia y ese conocimiento solamente puede provenir de Él, y nosotros podemos tener acceso a eso por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Y por eso es importante, otra vez se lo voy a decir, que tengamos una buena doctrina. El siguiente punto: Dios exige que le conozcamos.
¿Por qué tenemos que tener una buena doctrina? Porque Dios pide que le conozcamos. Voy a volver a citar el ejemplo de este joven que me decía, yo soy cristiano porque yo sentí que estaba mal, yo sentí que Dios me llamó y por eso soy creyente. Yo no lo juzgaría porque probablemente su experiencia o lo que él sintió haya sido verdadero y verdaderamente eso lo haya transformado, lo haya cambiado al cristianismo. Pero cuando después él dice que no necesita doctrina porque solamente se conforma con sentirse bien con Dios, entonces yo me quedo pensando y le preguntaría a ese joven que dice esto, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando no sientas a Dios? Y cuando te sientas mal, cuando te sientas en problemas y cuando no estés sintiendo a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso vas a apostatar contra tu fe o vas a olvidar a Dios? ¿Vas a decir, Dios no es nada para mí y lo vas a apartar y te vas a ir de Él? Yo les voy a comentar algo acerca de mí, no sé si sepan todos, pero estoy viviendo lejos, 4 años fuera de mi casa. Y hubo momentos en mi vida en los que yo me sentí solo, me sentí olvidado. Y también podría decir que estaba experimentando mucho odio y mucha ira dentro de mi corazón. Y también podría sentir que estaba siendo consumido por mi pecado. Y te voy a decir algo, yo no estaba sintiendo a Dios. Al contrario, yo me estaba sintiendo olvidado. Pero yo te puedo decir algo, yo sabía que Dios estaba conmigo. Y yo sabía que Dios me escuchaba. Porque Dios no estaba en lo que yo estaba sintiendo. Dios está en mi razón, está en mi conocimiento. Está en lo que yo creo, está en mi fe. Y esa fe va más allá de lo que yo pueda sentir en mis entrañas. Porque el conocer a Dios no es un simple sentimiento o una emoción. El conocer a Dios demanda inteligencia. Le voy a pedir que se vayan a Jeremías 9. Jeremías 9, y les voy a pedir que lo lean todos juntos ustedes, Jeremías 9. Jeremías 9 van a leer el 23 y el 24. Si lo tienen todos juntos, por favor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice esto, dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleite en todas estas cosas, yo, el Señor, he hablado. Yo les digo, jóvenes, conozcan a Dios, conozcan verdaderamente a Dios. Y el conocer a Dios demanda inteligencia y razón. Y para conocerlo, por eso tenemos la doctrina. Vamos al siguiente punto, que también creo que también es uno de los aspectos que se ha olvidado bastante, y es cumplir la gran comisión. Muchos piensan que el cumplir la gran comisión es solamente hacer campañas evangelísticas o nada más es una responsabilidad que se le da al pastor. Pero no, la gran comisión es el ministerio que a todos se nos ha otorgado. La gran comisión es algo que ustedes deben de hacer, pero solamente lo conocen a medias. Les voy a pedir que vayamos a Mateo 28, por favor, y vamos a leer el 19. Dice, voy a leerlo yo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que todos se quedan en este paso y olvidan lo que dice el 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Otra vez la palabra desescala, otra vez la palabra doctrina, que está diciendo vayan, evangelicen. No solamente evangelicen, sino también adoctrinen. Esto es lo que nos está mandando, lo que se nos ha encomendado a todos hacer.
Yo creo también esto se ha olvidado bastante, porque no evangelizan. ¿Y por qué no evangelizan? Porque no hay una buena enseñanza, no tenemos una buena doctrina. ¿Cómo voy a evangelizar si no conozco lo que estoy creyendo? ¿Cómo voy a compartir si no conozco lo que dice la palabra de Dios? Entonces, tú empiezas a conocer a Dios, tú como lo he dicho anteriormente, tu teología va a mejorar, por lo tanto, tu doxología va a mejorar. Pero el evangelizar, yo tengo un concepto diferente, ¿no? Para mí el evangelizar no es ir y estar tocando puertas. Yo creo que para mí el evangelizar también depende de tu estilo de vida y cómo te comportes a las demás personas. Entonces, las personas van a verte y van a pedir razón de la fe que hay en ti. Cuando tú explicas qué es lo que tú crees, das a entender lo que es tu doctrina, entonces estás evangelizando, pero estás evangelizando con tu vida, no con un papelito, o estás evangelizando con 7 pasos para la salvación. Estás evangelizando con tu vida. Entonces, el evangelizar es también lo que tú haces, lo que tú practicas, cómo te relacionas. Eso es evangelizar. Pero después de evangelizar viene otro mandato, a doctrina. Pero yo te pregunto, si no evangelizamos, entonces ¿cómo vamos a doctrinar? Si ni siquiera llegamos al segundo paso. Por eso es necesario, jóvenes, que estudien y tengan muy entendido por qué es importante la doctrina. Y ya para concluir y terminar esto, ya nada más quisiera terminar este pequeño sermón diciendo que cuando hay falta de doctrina sólida, doctrina profunda, hay una falta grandísima de espiritualidad, hay una falta de comunión con Dios, hay una falta de discipulado, hay una falta de madurez, hay una falta de liderazgo. El no tener doctrina por causa nos arroja todo eso. Por eso yo pienso que es importante que hagamos un énfasis en la necesidad de la doctrina antes de cualquier otra cosa en la iglesia. Antes, no sé, de venir y preparar cantos, antes de venir y empezar a formar un ministerio nuevo, antes de orar, enfocarse lo básico, lo primordial, lo más importante, de conocer a Dios, de tener una buena enseñanza sólida que solamente la podemos encontrar por medio de su palabra. Y yo creo que si nosotros tenemos una buena base, entonces podemos conocer verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Si no tenemos doctrina, lamentablemente entonces no sabemos cuál es la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas o para su iglesia. Y si nosotros empezamos a mejorar nuestro concepto de doctrina, entonces yo creo también firmemente que el concepto de los ministerios que tenga la Iglesia del Calvario van a empezar a mejorar bastante. Y yo nada más quisiera hacerle 3 preguntas para terminar. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu iglesia? ¿Cómo sabes cuál es la verdadera voluntad de Dios para tu iglesia? ¿Cómo sabrás el propósito de la iglesia si desconoces la doctrina? ¿Cómo vas a saber el propósito de Calvario si no conoces la doctrina? Y por último, ¿cómo vas a saber cuál es el modelo de liderazgo que Dios quiere que esta iglesia, el Calvario, tenga si desconoces la enseñanza bíblica? Entonces, pues ya nada más quisiera que tú recapacites y contestes estas preguntas, pero yo te quiero preguntar a ti entonces cómo me quieres contestar. Si me quieres contestar acerca de la tradición, si me quieres contestar acerca de lo que tú sientes, lo que tú piensas, si me vas a contestar acerca de lo que otra gente fuera de aquí de Calvario dice, o van a empezar a conocer la verdadera palabra de Dios, para que puedan conocer entonces la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para su iglesia, el Calvario. Los invito a orar. Dios, gracias porque has sido bueno y has sido misericordioso con todos nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas bastante
Padre, y podamos entender entonces cuál es el verdadero propósito de tu palabra, el verdadero propósito de la doctrina, y que nosotros podamos entender, Padre, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Perdónanos, Padre, por esas ocasiones que te hemos olvidado, porque pareciera que estamos cambiando de un Dios real a cuestiones irreales. Perdónanos, Padre, por olvidarte y cambiarte por prácticas, cambiarte por religión, cambiarte por tradición, Padre. Y haz que podamos volver al principio que tú nos has exigido, que es el que te conozcamos, y que podamos entender cuál es el verdadero propósito de la enseñanza, y así poder entender entonces cuál es el propósito y cuál es tu voluntad. Padre, te pido por la vida de cada uno de nuestros jóvenes que puedan entender, Padre, la importancia de la doctrina a sus vidas y que puedan aplicarla. Y muchas gracias también por la oportunidad que tuve al exponer esto, Padre, y te pedimos que tú bendigas en gran manera a todos los planes y todas las cosas que damos. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, jóvenes.